Ya estamos de regreso en Región Emprendedora y a continuación nos conectamos con Santiago de Chile. Quiero presentar a una de nuestras panelistas que compartirá periódicamente con nosotros, Lisette Nali. Bienvenida a la ciudad de Arica, bienvenida a Región Emprendedora. Hola Alexandro, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y a todas. No, gracias a ti. Voy a hacer una introducción de tu persona y comenzamos a conversar. Y ustedes desde el lugar en que se encuentren, desde casa, desde la oficina, por ahí están atendiendo el local comercial o el negocio, puedan aprender y participar también haciéndonos llegar sus preguntas por las redes sociales para que podamos compartirlas con Lisette. Lisette es psicóloga organizacional, consultora y coach ejecutiva de equipos y personas. Es profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez en el MBA y en el Diplomado de Liderazgo y Coaching Ejecutivo. También cuenta con más de 17 años de experiencia desarrollando programas de cambio cultural, gestión del cambio y habilitación en competencias de liderazgo en industrias como la minería, el retail y servicios. Lisette, esta primera pregunta tengo que sí o sí hacértela. ¿Cómo nos ha afectado a las personas esta pandemia que nos ha azotado a todo el mundo? Así es, tremenda pregunta. Yo creo que podríamos hablar horas de cómo nos ha afectado. En resumen, yo creo que, y lo que he escuchado también, algunos dicen, para mí la pandemia ha sido un regalo porque nos hemos reinventado, muchos, me incluyo, no hubiésemos pensado quizás en lo que estamos hoy día versus como estábamos hace un año atrás. Y hay otros que dicen que la pandemia ha sido algo desastroso, que vino a desarmar todo lo que había, y también escucho mucho esto de cuando volvamos a la normalidad. ¿Qué es eso de la normalidad? Yo creo que ahí desafiamos también ciertos paradigmas de lo normal, y yo creo que eso se engancha mucho también con el emprendimiento, porque las personas emprendedoras desafían el status quo y desafían la normalidad. De ahí nacen también todas las innovaciones. Entonces, yo creo que la pandemia, o lo ves como una oportunidad, mucho lo que decía Dalia hace un rato atrás, o lo ves como un fracaso, es como algo que te empieza a restringir. Además, Alexandro, nos cambió la realidad del modo de vivir que teníamos. Y eso también Exacto. nos invitó a aprender a flexibilizarnos y a adaptarnos. Hoy día, en mi rol de consultora, muchas organizaciones ya nos están pidiendo entrenar desde los ejecutivos hacia abajo en la capacidad adaptativa, en la capacidad para flexibilizarnos. Entonces, claro, imagínate, colegio con los niños en casa, oficina en casa, todo lo que implica mover la máquina, cambia rotundamente, y sobre todo en el emprendimiento, que empezamos a ver que la digitalización primero estaba como una aspiración, que teníamos que trabajar para eso, y muchos emprendedores se vieron en la necesidad de adelantar esos procesos y generar toda la digitalización, la venta online, los delivery, cambiar la manera de presentar tus productos y servicios. Entonces, cambió del cielo a la tierra la pandemia a nuestro entorno. Así es, así es. Yo me recuerdo perfectamente a principios del 2020, cuando comenzó este confinamiento, el jefe de área de una empresa que asesoro me dijo, vamos a entrar a confinamiento, vamos a tener que trabajar de casa. No hay nada mejor que trabajar de casa, no voy a tener que venir a trabajar. Y yo le dije, mira, no sé, tengo mis dudas si es que esto va a ser tan bueno, pero bueno, conversaremos de aquí a 2 meses, 2 semanas, cuando tengamos la siguiente reunión. Cuando hablamos de aquí a 2 semanas era un estrés, porque claro, trabajar desde casa significaba primero aprender a reconvivir, porque esta nueva normalidad de la que dice, este nuevo mundo al que hablan, para mí más que un nuevo mundo, una nueva normalidad que tiene que ver con nuevos hábitos y comportamientos de las personas. Eh, y esta nueva normalidad tenía que ver con, yo me despierto en casa, yo trabajo, mi esposa trabaja, los hijos, colegio en casa, pero con triple tarea, porque la educación también, asignatura pendiente. Acá reprobaron los colegios respecto a cómo vamos a llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje a la casa, online, ¿sí? Recargaron las tareas a los chicos, pero recargaron las tareas también a los padres. Y ahí generó un estrés que
hizo que nos estresemos todos, pero por sobre todo muy doloroso hizo que exista una curva, otra pandemia que vive y siempre lo menciono, vive en los hogares de miles de familias en el mundo, pero principalmente en América Latina, que es la pandemia del maltrato físico, del maltrato psicológico, de los femicidios, que hizo que esta curva explote de forma quizás no deseada. Y como vamos a hablar contigo de las emociones, ¿cuál es la relevancia de las emociones en el emprendimiento? Oye, esa pregunta me encanta porque siempre parto diciendo esto. A nosotros en Latinoamérica particularmente, no así, o en toda la zona occidente, no así en Oriente, nos enseñan el abecedario desde chicos, nos enseñan a escribir, nos hacen hacer caligrafía, hacer presentaciones, que tiene que ver con el alfabeto, nos alfabetizamos, pero no tenemos la cultura de alfabetizarnos respecto de las emociones. Hay un alfabeto tremendo. Una vez me acuerdo que nos hicimos un ejercicio de enumerar y enlistar las emociones que conozco, y ahí a todos los que nos están escuchando pueden hacer el ejercicio de anota todas las emociones que conoces y empieza a mirar que aparecen 3, 4, máximo 6, y tenemos 1.000.000 de emociones con distintas tonalidades, distintos colores. Entonces eso es súper importante, empezar a meterse en este mundo emocional y también sacar este sesgo en general, y ahí en Latinoamérica está más asociado el tema emocional a las mujeres y menos a los hombres. O sea, de hecho desde chico es como, oye, controla tus emociones. De hecho se habla de eso, controla tus emociones, o cómo hago para controlarlas. La verdad no tengo que controlarlas, tengo que gestionarlas. Las emociones son una brújula, la emoción te da tremenda información. No es por nada que tú a veces sientas miedo. Cuando siento miedo, en vez de hacer el esfuerzo porque se me pase rápido el miedo, quédate un rato en el miedo. ¿Por qué estás teniendo miedo? Hay algo en el entorno que te está mandando una señal en donde tu cuerpo reacciona, porque el tema de las emociones es un mundo químico de neurotransmisores. Hay algo que está ocurriendo que te genera esta reacción. Mírala, obsérvala y anda a buscar qué hay en el entorno o dentro de ti que te está generando eso. Siguiendo con el tema del miedo, hay una pregunta que me puedo hacer cuando tenga miedo, que es, ¿cuál es la amenaza que estoy viendo? Porque el miedo es una emoción súper primitiva, me sirve para protegerme. En general, en la época antigua, el miedo te dice, o te ataco o arranco. Entonces hoy día, cuando tenga esa sensación, que es la que más hemos habitado en este último tiempo, me hago la pregunta, ¿cuál es la amenaza que tengo? Pero es bueno sentir miedo. Absolutamente, es bueno sentir todas las emociones. Las emociones en sí mismas no son ni buenas y tampoco son malas. La emoción me predispone a una acción. Cuando tengo miedo me predispongo, o te ataco o arranco. Cuando tengo pena me predispongo a irme hacia adentro. Cuando tengo alegría, cuando estoy con esta sensación de entusiasmo, me predispongo a crear, a hacer cosas nuevas. Entonces las emociones son una brújula que me permiten tomar decisiones. Claro, exactamente. ¿Cuáles son las emociones más relevantes que los emprendedores pueden sentir en un emprendimiento? Considerando que en el emprendimiento tienes distintas fases, digamos. Sí. Pero ¿cuáles son esas emociones más relevantes? Mira, lo que yo he visto en mi experiencia, lo que he conversado con emprendedores, es una mezcla entre entusiasmo y miedo. Es como una combinación entre, oye, esto me irá a resultar, qué irá a pasar, estar en una permanente zona de no confort, porque ahí sacamos estas estructuras tradicionales del trabajo tradicional, en donde tienes un sueldo todos los meses, una aparente estabilidad y seguridad. En el emprendimiento no es así. Puedes pasar por curvas peak, puedes bajar, puedes tener ciertos valles. Entonces, claro, lo que más se siente es la sensación de miedo por esta amenaza de perder cierta estabilidad, y el entusiasmo que tiene que ver con el arrojo, que tiene que ver con, muchas veces con el miedo hago también cosas, y eso es el coraje. El emprendedor de por sí es muy corajudo, porque va siempre desafiando
la manera más tradicional de hacer las cosas. Entonces también el coraje es un elemento tremendamente relevante, porque con miedo voy y avanzo, voy y me atrevo. Exacto, exacto. Y al final, ¿cómo uno debería gestionar, gestionarlas y a qué deberíamos estar atentos a estas emociones? Sí. Eso es súper importante, Alexandro. La palabra es gestiono las emociones, ya como ahí la invitación es a dejar de decir cómo lo controlo, sino que cómo las voy manejando. Lo primero es decir que hay dos cosas que podemos hacer para gestionarla. Una tiene que ver conmigo mismo, ¿sí? La emoción es importante determinar dos cosas, el nivel de intensidad y la Ujú. permanencia que tiene la emoción. Parto un poco por acá antes de llegar a cómo gestionarla. ¿Por qué? Porque el nivel de intensidad me dice mucho. Todos nosotros tenemos un rango productivo de tensión, de intensidad. Yo puedo decir, mira, hasta acá siento que la emoción está potente, pero puedo seguir avanzando, puedo seguir reflexionando, pero cuando ya supero ese rango, es cuando entro en el rango que se llama de supervivencia. ¿Qué es lo que Ujú. pasa cuando entro en ese rango de supervivencia? Si estoy sometido mucho tiempo ahí, me genera Ujú. estrés, me genera burnout. Hoy día aumentó en un 40% el nivel de licencias por burnout, sobre todo en el área de la salud. Entonces, cuando Mira. estoy mucho rato en el nivel de estrés, me puedo enfermar. Y lo otro que pasa es que puedo caer en un estado de ánimo de estrés o en un estado de ánimo más quejumbroso, en un estado de ánimo más depresivo, que es distinto sentir las emociones, llegan, las siento con cierta intensidad, pero no duran tanto tiempo. Me pueden durar un momento, un par de días, un par de semanas, hasta que ya logro identificar lo que tengo que hacer, lo resuelvo y vuelvo a mi estado de ánimo más natural. Pero cuando me quedo, digamos, pegado, ya es, ojo con eso, con la intensidad y el nivel de permanencia. ¿Cómo la Exacto. gestiono? La emoción necesita descargarse. La emoción es una reacción química que ocurre en el cuerpo. Por lo tanto, cuando estoy súper excesivamente entusiasmada, que ya empiezo como a descalibrarme con el resto, salgo a trotar, hago ejercicio, bajo la intensidad con un baño de tina y vuelvo a regularme. O sea, la emoción, paso número uno, la descargo. Cuando tengo rabia, me subo arriba del auto, grito, canto fuerte, le pego combos al cojín. Cada uno va encontrando su manera de descargar la emoción. Cuando se Ujú. tiene pena, llora. El llanto también culturalmente está como sesgado a ella, ¿no? Se puso mina. Se Claro. escuchan de repente esas frases. Es Llora, muy cultural, exacto, los hombres no porque lloran. no, exacto. Sí, entonces es importante poder decir, ya tengo esta pena, que la siento, la pena se siente acá, se me aprieta el corazón, date un espacio para llorar. Qué sano es llorar, o sea, después de llorar, de verdad que el cuerpo lo agradece porque ya botaste esa emoción. Segundo, cuando ya descargaste, tómate un tiempo para reflexionar. ¿Qué te está diciendo esa pena? Si la pena te hablara, ¿qué te diría? Si esa rabia te hablara, ¿qué te diría? Si ese miedo te hablara, ¿qué pregunta te haría? Entonces, tómate un tiempo para reflexionar. Cuando yo estoy en la zona, digamos, de sobrevivencia, de alta tensión y no descargo, perdemos la capacidad de reflexionar. Y esa es una habilidad del ser humano que nos hace, nos distingue de los animales. Entonces no perdamos la capacidad de reflexionar. Muchas veces nos pasa que nos metemos en este loop, en la rueda del hámster. Yo creo Ujú. que todos hemos visto un hámster cuando está en su rueda, está así todo el día. Tareas, colegio, rutina, trabajo, mails. Salta de la rueda, toma perspectiva, súbete al dron y reflexiona, porque eso te da la capacidad de poder ver alternativas, de poder opciones, de que se te ocurra algo que no se te ocurriría cuando estás con el nivel de emocionalidad tan alto. Eso como del mundo más personal. Sí. Ahora, hay otro mundo que tiene que ver, y yo creo que ahora viene para quedarse, Alexandro, que es
conversa con otros, genera redes, habla de lo que te pasa, a lo mejor el otro ya lo resolvió. Y ahí empezamos a generar inteligencia colectiva, compartimos práctica. Oye, yo ya lo resolví. Temas con emprendimiento. Te cuento que hice esto. Pucha, me bajaste la ansiedad. Compartiste conocimiento. No sé cómo has visto tú esto de empezar ya como a extender las dendritas y empezar a conectarse más con otros. Sí, sí, justo, efectivamente, yo creo que es clave y que es dejar de gestionar las cosas en la soledad, que Mm. tiene que ver con, a mí me toca trabajar con pymes en distintos países, con dueños de empresas que son los gerentes generales y son también el que vende muchas veces, el que limpia, el que hace todo. Y él tiene que tomar decisiones. Su parte derecha dice, métele para adelante, avanza, compra esa máquina porque vas a producir más. La parte izquierda te dice, no, no lo hagas, no sabemos qué va a pasar, pero al final es él el que tiene que tomar las decisiones. Entonces, cuando empezamos a compartir en comunidades, y esto ayuda mucho en las redes de mujeres, yo estoy muy vinculado al desarrollo del emprendimiento femenino en América Latina, trabajo con muchas redes de mujeres en varios países, y yo digo, si tú quieres emprender, incorpórate, intégrate a una red de mujer que te permita darte cuenta que los temores que tienes, como el temor al fracaso, las dudas, las interrogantes, son las mismas que tienen muchas mujeres y que cuando te das cuenta que lo que te pasa a ti también le pasa a otra, te empiezas a sentir quizás más cómoda contigo. Y eso ayuda a generar lo que las mujeres llaman dentro de las redes la sororidad, que es apoyarnos más, contenernos más, generar más empatía entre una y la otra, porque eso es clave. Y bueno, aprovecho de invitar a las personas que nos están viendo para que hagan sus preguntas y Lisette pueda responder. Pueden escribir en la página de Facebook de Radio Capísima y yo voy a estar mirando las preguntas y la transmito y la retransmito a Lisette. Pero tengo que preguntarte esto, Lisette. Los seres humanos tenemos varios temores. Recién mencioné uno de ellos, que es el temor al fracaso, a fracasar. ¿Cómo manejo eso cuando lo que yo digo generan pensamientos, mis pensamientos generan emociones y mis emociones generan conductas? ¿Cómo manejo ese temor? Sí, oye, es súper interesante. Yo creo que habitamos todos en ciertos momentos, sí, oye, como que temor, o cuando pasa algo que no esperaba que fuera de cierta manera, no cumple con la expectativa, le ponemos el titular fracaso. ¿Cuál es el tema? El tema es que nosotros hemos construido el concepto de fracaso y que tiene una carga cultural muy distinta. Creo que Dalia lo decía muy bien hace un rato atrás. El fracaso puede ser una oportunidad de aprendizaje o puede ser como un momento en donde yo siento que todo lo que hice no vale la pena, que no tengo los recursos, que no soy tan bueno para esto, y empiezo a generar un círculo que empieza a ponerme en una emocionalidad mucho más constrictiva. Entonces dejo de atreverme, dejo de decir lo que pienso, dejo de crear porque estoy con este estigma del fracaso. Y ahí hay un tip que me gustaría compartir con ustedes también, que es un ejercicio. Todo esto de las emociones, Alexandro, es como cuando decidimos fortalecer musculatura en el gimnasio. Ahora Ajá. todos los ejercicios se hacen en casa, pero esto es lo mismo. O sea, no vale con hacerlo una vez que se instale una capacidad. Necesitamos todos los días ir fortaleciendo. ¿Qué tiene que ver con esto? Oye, siento que esto fue un fracaso. Hice esta acción y fue mal evaluada, no fue lo que yo esperaba. Bueno, tomo perspectiva y en realidad me invito a registrar cuál es la emoción que tengo. En realidad tengo rabia porque esto no me resultó, tengo pena porque me siento frustrada, porque yo esperaba esto, tuve esto, entonces la brecha me genera pena, me genera rabia, me genera frustración, ¿cierto? El tema es cómo yo interpreto eso. Si yo lo interpreto como que eso es un fracaso, claramente voy a empezar a estar en un estado de ánimo que no me va a permitir seguir adelante o atreviéndome. Versus si yo me cuento una historia distinta. Yo puedo interpretarlo como, oye, qué bueno que me pasó esto, ¿cuánto puedo aprender de esto? Con esto que me pasó, ¿qué es lo que no voy a volver a repetir? ¿Cuáles son los límites que tengo que poner? ¿Cuáles son los límites que le pongo a mis clientes? Porque eso pasa mucho en el emprendimiento.
Los clientes son el corazón del emprendimiento. ¿Cómo le pongo un límite? ¿Cómo le digo que no? Exacto. ¿Cómo voy a perder esta oportunidad? Puede que no me pida más a mí esto. De ahí entonces la relevancia de tomarse un tiempo, tomar distancia y ver cuál es la interpretación que estoy haciendo en mi cabeza. Nosotros somos súper buenos para contarnos historias y vamos armando, o sea, Spielberg ahí queda como chaleco mono en Corto, de nuestras cabezas, se queda corto con nuestras cabezas. claro. Entonces, es importante ir a buscar afirmaciones, evidencias, hechos, porque a veces todo lo que yo me cuento en mi cabeza como fracaso, cuando voy a la realidad, no encontramos tampoco tantas afirmaciones para eso, o hay un hecho concreto del cual puedo aprender y pararme incluso con más poder personal del que tenía antes. Entonces esto tiene que ver también con este auto-coaching que digo. Ujú. A ver, me pasó esto. Frustración, sí. Rabia, sí. Miedo, sí. ¿Qué me sirve? ¿Qué interpretación me sirve? O aprendo, lo tomo como una oportunidad o lo tomo como un fracaso. Y ahí en el fondo Exacto. viene como la etapa del me despabilo y cómo sigo adelante. Entonces como que me Exacto. sacudo y voy avanzando. Sí. Y qué herramientas podemos utilizar para el mejor bienestar personal y el de la empresa? ¿Qué Sí, hay una herramientas cosa podemos utilizar? que tú nombraste que me parece tremendamente relevante y hoy día también las empresas están pidiendo un montón. Tomó mucha fuerza hoy día lo que es el concepto de salario emocional. Uno Ujú. dice, ¿qué es el salario emocional? Si cuando uno va, negocia con sus clientes, con sus proveedores o colaboradores, un salario que es monetario. Hoy día, con todo lo que estamos viviendo, le hemos dado tanta importancia al sentirnos bien, al estar contentos haciendo lo que hacemos, a transmitir también esa alegría, que tiene que ver con habitar contextos de confianza y de contención. ¿Qué Ujú. significa eso? ¿Cómo busco bienestar? Las personas desarrollamos mucho más nuestro potencial cuando estamos en ambientes de confianza y más Ujú. contenedores. ¿Cómo logramos eso? Es súper importante primero buscar la desconexión de la rutina y de las tareas. Eso es Ujú. como paso número uno. Entonces la pregunta, ¿cuánto tiempo me estoy dando en el día para desconectarme de la rutina y conectarme conmigo? ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que estoy necesitando? ¿Necesito estar sola hoy día? ¿Necesito conversar con alguien? Esos espacios son vitales. Si tú miras el tiempo del día que te tomes 5 minutos o 10 minutos para desconectarte, o sea, el porcentaje es 0,002% de todo el tiempo que estás ocupando en el día. Y eso es hacer ejercicio emocional, es como fortalecer la musculatura. Date una pausa. Eso es lo primero. Sí. Lo otro, cómo tú sientes que te conectas mejor con tu bienestar personal. Algunos los hacen, no sé, escuchando música, haciendo ejercicio, saliendo a caminar, regando las plantas. Empieza a darle sentido a eso que a ti te genera bienestar. Sí, sí, justamente ese espacio que uno necesita es fundamental para, yo digo, encontrarse con uno mismo, para darse ese tiempo para uno y, como tú bien dices, desconectarse. Lisette, agradecerte, ya se nos fue el tiempo, agradecerte por compartir en Región Emprendedora. Muchas gracias por agregar valor a los emprendedores y empresarios de Arica. Nos vamos a ver en las próximas semanas con otro tema tan fascinante y que va a ayudar y va a impactar mucho en mujeres, en hombres, en emprendedores, en negocios y en empresarios. Muchas gracias a ti, Alexandra, se me pasó volando esta conversa, así que espero que les haya servido también a todos los que están escuchando. Seguro que sí. Agradecer a todos quienes nos escucharon hoy en Radio Capísima, en la 104.9 FM, y también a quienes nos vieron por las diversas plataformas en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. No se olviden que el programa va todos los viernes al mediodía y tiene un reprise el domingo en la mañana. Ahora infórmese de lo que pasa en nuestra ciudad y con esta pandemia, porque ya comienza José Toribio Vergara con el noticiero central Ojo de Águila. Hasta el próximo viernes. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera,
una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos, para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad, para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa, con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias, pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Escuchas Capísima Multimedial. La evolución de la radio.